Bueno, sabemos que tenemos una concepción sobre la policía y sobre la seguridad muy diferente a los proponentes iniciales de la moción y que rara vez coincidimos en este tema, pero os hemos de decir que entendemos que es una buena moción la planteada. Estamos más incluso en línea con la moción planteada que con las enmiendas presentadas por el PDeCAT. Pues también he de decir que es verdad que esta moción plantea cuestiones que son más de carácter técnico y de medios materiales que cuestiones de carácter ideológico o político y, por tanto, son cuestiones en las que resulta menos difícil coincidir. Entendemos que mostrar el apoyo a aquellos colectivos o funcionarios que cumplen con su trabajo pues no es esencialmente necesario, pero que siempre sienta y, sobre todo, queda bien. Pero estamos también seguros de que el colectivo de la policía local lo que desearía es que este apoyo se tradujera en muchas de las mejoras de sus condiciones de trabajo y en mayores medios materiales para ejercer sus funciones, como algunos de los que planteáis en la moción. También creemos que estarían contentos de tener una dirección y jefatura que cohesionara y solucionara un alto problema de bajas laborales existentes actualmente en la plantilla, que hemos calculado que se acerca al 22%. Que sería interesante conocer los motivos de esas bajas. Es cierto que la plantilla de la policía local, a la que hay que sumar la plantilla de los Mossos d'Esquadra, seguramente es insuficiente, y más con las bajas mencionadas, pero no solo por el número de personas que residen en la ciudad, sino especialmente y una vez más por el modelo extenso de Sant Cugat, que requiere de más efectivos para cubrir a menos habitantes por la extensión del terreno. Afortunadamente, también ha de tenerse en cuenta el bajo índice de delincuencia, a pesar de lo dicho por el señor Ciprián, en comparación con otras ciudades de nuestro entorno. Asimismo, consideramos que quizá la política seguida en materia de personal en la policía local y de cubrir las necesidades y servicios a base de horas extras, que tiene sus propias ventajas a nivel económico, no ha tenido una mirada a largo plazo, lo que ha hecho que la plantilla haya ido envejeciendo sin la necesaria renovación generacional. De esta necesidad de asegurar el relevo generacional tampoco se habla en la moción, aunque podría incluirse en el plan director. Esto va a conllevar una problemática importante de aprobarse la posibilidad de la jubilación a los 60 años o a los 59, en según qué condiciones, prevista por la Ley de Presupuestos Generales, que tampoco sabemos muy bien cómo ha acabado hoy, porque creo que hoy en el Senado se acababa de introducir algunas enmiendas. En el tema de reforzar efectivos en determinados turnos y días, creemos que son temas organizativos de carácter técnico que no somos nosotros quienes deberíamos decidirlo. Sí coincidimos en la necesidad de un reglamento que regule la segunda actividad, pero no coincidimos con vosotros en que la posible reincorporación incluya a todos los supuestos de invalidez. Por ejemplo, no lo vemos para nada en un supuesto de invalidez absoluta. Estamos totalmente de acuerdo con la formación continuada y de calidad de todos los trabajadores públicos y especialmente necesaria en los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, y en este caso, comparativamente hablando, de la policía local, por las situaciones de conflicto en las que muchas veces tienen que intervenir. Echamos de menos en la moción la inclusión de formación en cómo afrontar conflictos con personas con trastornos conductuales, enfermedades mentales o situaciones de consumo abusivo de sustancias que merman las capacidades de las personas, que son situaciones con las que se encuentran con muchísima frecuencia nuestra policía. Pero nos gustaría afrontar las necesidades materiales, o sea, vehículos, material en general, mayores medios personales, nueva tecnología, con el modelo de policía que queremos en la ciudad y con una visión integral de la seguridad. Pensamos que ir poniendo pequeñas soluciones es a veces la única opción que nos queda, pero resulta imprescindible hacer un planteamiento con una visión más integral de la ciudad. Es cierto que existe un plan que se aprobó en la Junta Local de Seguridad en octubre de 2016, pero que no ha vuelto a convocarse. Por tanto, desconocemos su implementación, si los objetivos están actualizados, por eso tampoco podemos apoyar las enmiendas. Por todo lo anterior, nosotros vamos a abstenernos en la moción y vamos a votar en contra de las enmiendas.